Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. El día de hoy les he preparado uno de los casos en los que he venido trabajando por más de 3 meses. Este caso se me ha hecho bastante complicado poderlo resumir o tratar de manejarlo cronológicamente, porque es uno de los casos más largos que me ha tocado estudiar. Así que he decidido hacer no un caso cronológico, sino más bien contar la historia y hacer un resumen de toda la información que he podido recopilar. El caso que les voy a presentar el día de hoy es el caso de Katia Miranda. Un caso que ocurrió en El Salvador, y si eres salvadoreño, estoy segura que conoces del caso, has escuchado de él y estás al tanto, y la mayoría de los salvadoreños conocen este caso como el caso del triunfo de la impunidad. Pero si no eres salvadoreño, posiblemente no has escuchado el caso de Katia Miranda. Así que el día de hoy voy a tratar de hacerles un resumen de lo que pasó con Katia Miranda y cómo este caso ha sido un caso ejemplo para una sociedad que merece hacer cambios en su sistema de justicia para los derechos de los niños. Noé llegó y le dijo: no comeréis a los otros animales, y le quitó el perrito al unicornio, y se lo había quedado el huesito hasta que se le arrancó. Miranda es esta niñita que ustedes ven aquí, una niñita muy linda, con una mirada angelical. Madrecita querida, pedacito del cielo, muere. Tenía 9 años tan solo cuando fue encontrada asesinada y violada. Hilda Jiménez, la madre de las 2 niñas, cuenta en su versión que el día sábado 3 de abril de 1999, ella llevó a las niñas al rancho del abuelo paterno de las niñas, el señor Carlos Miranda. Al parecer habían hecho como que una fiesta por las festividades de Semana Santa, y por eso la mamá llevó a las niñas allá para que estuvieran en la playa, disfrutaran sus vacaciones y pasaran un rato alegre. Pero la mamá se había comprometido con los de la iglesia a hacer algunos eventos religiosos propios de la Semana Santa, y se tenía que regresar el día domingo 4 de abril a ese evento. Se quería llevar a las niñas, pero el papá de las niñas, Edwin Miranda, este señor que ustedes ven aquí, le dijo que no, que las niñas se iban a quedar ese día con él. Tuvieron una breve discusión, pero al final la mamá accedió a dejarle a las niñas a este hombre, y se fue a la iglesia porque tenía estos eventos de Semana Santa. Ahora, los eventos que ocurrieron después fueron trágicos, y voy a tratar de contárselos de la manera más detallada. El padre de las niñas decidió, junto con alrededor de 20 personas, entre familiares y amigos, ir a dormir a orillas de la playa, a hacer como que campamentos, a levantar carpas y dormir frente a la playa. El campamento estaba no tan alejado del rancho del abuelo de las niñas, el señor Carlos Miranda. Cabe mencionar que esta familia y toda la gente que estaban en esta fiesta eran personas que gozaban de ciertos privilegios políticos. ¿A qué me refiero con eso? El padre de las niñas, Edwin Miranda, era capitán del ejército, y aparte estaba encargado de la seguridad del entonces presidente de El Salvador. El abuelo de las niñas, en cambio, el señor Carlos Miranda, él tenía mucho poder, era una persona que tenía muchos empleados y se lo conocía por tener un carácter bien fuerte. Al parecer, todo esto, la mamá pensó que los dejaba en buenas manos. Estaban personas, como les digo, del ejército y de la policía, porque el tío de las niñas era un policía también de alto rango.
La mamá pensó que los dejaba en buenas manos, iban a pasar la noche en la playa y no iba a pasar nada. Lo que sucede después es que cuando la madre el día 4 de abril la llaman a la señora Hilda Jiménez a decirle que a la niña la niña se había ahogado. Ese fue el primer relato que le dijeron a ella. Es más, la señora enterró a su hija pensando que la niña se había ahogado. Pero la madre de la niña, cuando ha contado en varias de sus entrevistas, ella dice que nunca creyó que la niña se hubiera levantado solita y se hubiera ido a la playa, porque era una niña muy tranquilita, muy asustadiza y siempre pedía permiso para hacer cualquier cosa y solamente iba a hacer algo si iba con el abuelito o con el papá. Entonces no creía que la niña hubiera abierto la carpa donde ellos se habían quedado, esta carpa que ustedes pueden ver aquí, y se hubiera ido al mar en la noche. Entonces se hacen varias averiguaciones y se descubre que la niña no se había ahogado. Efectivamente, la niña había aparecido asfixiada, pero había sido asesinada. Ahora, además, se hacen algunas pruebas y se descubren que la niña había sido también violada. Al principio, cuando la fiscalía trató de reunir todas las pruebas, varios profesionales han criticado la labor de la policía de ese entonces y de la fiscalía, diciendo que se manejó de una mala manera, que se permitió muchísimo a las personas que estaban en ese día, se permitió que contaminaran las pruebas. Se tomaron declaraciones de los testigos, de las personas que se habían quedado a dormir ahí, y el padre de la niña, el señor Edwin Miranda, en su versión, declaró que él se había quedado a dormir en la carpa junto a sus dos niñas y que la niña se había levantado y que se había ido y por eso se había ahogado. Más adelante es todo sospechoso porque la mamá de las niñas, la señora Hilda Jiménez, ella esperaba que su esposo tuviera otra reacción, la reacción que ella tenía, que era esta reacción de ¿qué le pasó a mi hija? ¿Fue violada? O sea, ¿qué le pasó? Él lo fue muy sospechoso porque este señor, Edwin Miranda, en lugar de apoyar a su esposa, más bien la amenazó en reiteradas ocasiones con que se quedara callada y ya no hiciera nada. La señora, sin embargo, hizo todo lo contrario. Comenzó una campaña en donde exigía que se descubriera la verdad y los involucrados en este crimen. Se comienza a hacer una investigación, como les mencioné anteriormente, y en enero del 2000 se detiene al abuelo, al padre de la niña y a dos personas más que trabajaban para el abuelo de Katia. Ahora ustedes van a decir, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué había sucedido? ¿Por qué detuvieron al padre y al abuelo? Ellos simplemente eran personas que estaban ahí y que se descuidaron de la niña. Originalmente ellos decían que la niña fue raptada, que la secuestraron y luego la mataron. Pero esto no concordaban con los testigos que más adelante aparecieron. Ahora, ¿de qué testigos les estoy hablando? De dos testigos. Uno de los testigos mencionó que el abuelo había organizado un secuestro, el secuestro de su propia nieta. ¿Y cuál era el plan? ¿Cuál era el objetivo? Este señor había planificado, junto con una banda de criminales, había planificado lo siguiente. Él iba a sedar a la niña y cuando la niña estuviera súper dormida, la iba a sacar de la carpa y se la iba a dar a la banda de criminales. La banda de criminales iba a fingir que la niña estaba secuestrada y iban a hacerle creer a todo el mundo que el secuestrador, el cabecilla de todo, era un enemigo de este señor, el señor Carlos Miranda. Entonces él quería que cuando se hicieran las investigaciones, todo apuntara a que este señor había sido el que había mandado a secuestrar a la nieta. ¿Por qué? Porque él quería venganza con este señor, con este enemigo. Pero cuando este hombre, cuando el abuelo perverso de Katia lleva a la niña inconsciente, sedada, y se las entrega a los criminales,
ellos la ven y piensan que la niña estaba muerta, porque no se movía, estaba tiesa, estaba fría. Entonces estos señores se asustaron y le dijeron que no, que ellos no iban a hacer ya nada porque la niña estaba muerta, y se la dieron al señor Carlos Miranda y se fueron. Ahora, este señor, el abuelo de la criatura, en vista de que su banda se le había dado la vuelta, tramó lo siguiente. Simplemente dijo, ok, esta niña me va a acusar porque Katia se comenzó a despertar y había escuchado todo. Entonces, cuando se levanta la niña, la criatura, este hombre la lleva a la playa, y no muy lejos de donde estaban todos durmiendo, las 20 personas, y abusó sexualmente de su nieta y procedió a asfixiarla en la playa. Todo esto que les estoy mencionando no fue descubierto al principio, pasaron muchos años para que la verdad, esta verdad que yo les estoy contando ahorita, saliera a flote, saliera a la luz. Ahora, ¿cómo salió a la luz? Porque muchos testigos, y con los testigos me refiero a personas que trabajaban con este señor, con el señor Carlos Miranda, el abuelo de la criatura, declararon lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado, que este crimen se había planificado con días de anticipación, que él ya lo venía planificando con su banda de criminales y que los sirvientes del señor, los mozos que trabajaban ahí, escuchaban. Ustedes me van a decir, ¿y el papá de la criatura qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Edwin Miranda en todo esto? La hermana de Katia Miranda, la niña, bueno, ya ahorita ya no es una niña, ya es una señorita, Marcela, Gina Marcela, ella varias veces ha dado su declaración en donde cuenta que aquel día que estaban en la piscina, el día del sábado, el sábado 3 de abril de 1999, estaban todos en la piscina y que ella veía cómo el papá besaba con lengua a su hermana, a Katia Miranda, y que este acto también lo hacía el abuelo y familiares, o sea, el tío. O sea, al parecer estos hombres que ni siquiera merecen llamarse hombres, estas mentes perversas, estos psicópatas enfermos, hacían esto con las niñas, porque también lo hacían con Gina Marcela. Gina Marcela luego también cuenta esta experiencia que ella le tocó vivir y cuenta que le hacían esto a la hermana, a Katia. Entonces, estas declaraciones hicieron que obviamente este señor fuera procesado y se abriera un juicio en contra del padre y del abuelo. Pero por falta de pruebas, la jueza los absuelve a estas 4 personas y los liberan. Ahora, después de mucho tiempo de esperar, de buscar justicia, de tratar de buscar a los testigos y que confesaran lo que había pasado ese día, el día 4 de abril de 1999, se logra la reapertura del caso. Evidentemente se habían presentado las pruebas suficientes, se habían recopilado todo lo que se necesitaba para demostrar que el abuelo había sido el asesino de Katia Miranda. Ahora, ¿qué pasó en todo este juicio? En este juicio se llega a condenar al abuelo y a 4 personas más a 13 años de cárcel. Pero esta sentencia fue revocada. ¿Pueden ustedes creer? A pesar de todas las pruebas presentadas, simplemente revocan la sentencia. Una sentencia que de por sí me parece pequeñísima, 13 años de cárcel por el secuestro, la violación y el asesinato de una niña. Cuando los absuelven, ustedes van a preguntar por qué pasa esto. Porque en El Salvador, como en muchos países, los delitos tienen una fecha, por decirlo así, de expiración. Los delitos prescriben. 10 años después, el delito prescribe. Entonces, básicamente, al prescribir
este delito, este crimen, ya no podían juzgar a este hombre, al abuelo, como el asesino de Katia Miranda. Se logra armar una nueva acusación, y la nueva acusación era como el secuestro de Katia Miranda, ya no como el asesinato, sino como el secuestro. Pero los buenos abogados que este hombre tiene y las influencias que este hombre posee hicieron que se lo liberara. Entonces, actualmente, este hombre que ustedes ven aquí, el padre de la niña que ustedes ven acá, y todos los participantes de este atroz crimen, porque no solamente aquí los culpables es el abuelo, aquí el culpable no solamente es el abuelo, es el padre, son todas estas personas, los empleados que encubrieron el crimen, tíos y todas las personas que estuvieron en esa fiesta, que sabiendo lo que había pasado, callaron. Y esa es la historia de cómo el caso de Katia Miranda es el caso en donde ganó la impunidad. Actualmente, la madre de Katia, la señora Hilda Jiménez, está viviendo en Estados Unidos bajo asilo político. Inmediatamente después de que ella acusó en el año 2000 al señor, a su esposo y al abuelo de la niña, tuvo que irse del país, se tuvo que pedir, como les dije, asilo político, porque recibió amenazas por parte del abuelo y del padre, amenazas de muerte. Y estas amenazas no solamente fueron contra ella, sino contra familiares de ella, contra las personas, periodistas que trataban de cubrir el caso. Las personas del Salvador conocen del caso. Estoy segura que el 99.9% de las personas salvadoreñas saben del caso de Katia Miranda, y es un caso indignante, un caso que merecía que yo se los contara aquí, un caso que definitivamente, a pesar de que la madre pedía dos cosas. La madre pedía justicia, verdad y justicia. Ella quería saber la verdad de lo que había pasado, porque a ella se le engañó. A ella le dijeron que la hija había muerto ahogada. Luego de tantos años y de tantas investigaciones, y como ella misma lo cuenta, de tanta lucha que ha llevado esta mujer, la señora Hilda Jiménez, por la cual yo me saco el sombrero, porque es una mujer muy valiente, que a pesar de tener a un esposo poderoso, envuelto en círculos políticos muy grandes y de mucho dinero, ella no se echó para atrás y buscó justicia para su hija. Sí, ella dice que no ha tenido justicia, que a pesar de que ella sabe la verdad y que todos saben la verdad de lo que pasó, ella sí quería que este hombre, el abuelo, tuviera cárcel. Dijo, pero no se pudo. Dice, pero mi lucha va a ser en que se llegue, ella dijo así, que se llegue a conocer la verdad, que todo el mundo que vea la cara de Carlos Miranda y de Edwin Miranda sepan lo que ellos hicieron. Cabe mencionar que el abuelo de Katia Miranda, el señor Carlos Miranda, fue denunciado posteriormente por otra nieta que aseguraba que él había abusado sexualmente de ella. Y nuevamente, sí, uno dice, pero el castigo divino, ese no prescribe, ¿no? Eso siempre se va a cumplir allá arriba. El problema es que también se necesitan crear leyes fuertes para que no nos quedemos con y el castigo divino lo va a hacer. Tienen que haber leyes aquí que sentencien y que sean tan fuertes que estas personas se lo piensen 2 o 3 veces antes de cometer estos crímenes. Miren el caso de Emilia Benavides en Ecuador, un caso que asimismo ha sacudido a la población ecuatoriana, indignante, un caso atroz, un caso inhumano. Y no solamente estos casos, son casos que a diario podemos presenciar de violaciones y asesinatos de niños. Tenemos que hacer algo como sociedad y tenemos que
usar las redes sociales para que se escuche nuestra voz, para de cierta manera generar un cambio y que los nuevos presidentes propongan en sus campañas que se renueven, que se hagan nuevas leyes que justamente castiguen a estas personas, a estos delincuentes, monstruos que la verdad no deberían estar en las calles. Este es el caso de Katia Miranda, el caso del triunfo de la impunidad, un caso muy triste que sacude el corazón de toda persona que se entera de lo que pasó en 1999, el 4 de abril de 1999, cuando una niña inocente, una niña tan bonita, fue asesinada brutalmente por la persona que se suponía que tenía que cuidar de ella. Espero que casos como estos ya no se den, eso es lo que creo que todos queremos, y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente caso de Martes de Misterio. La verdad este caso me ha afectado mucho, es un caso que he estado estudiándolo bastante tiempo y es terrible. Por aquí les voy a dejar estos dos videos recomendados de Martes de Misterio y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente caso. Pasen bonito, pasen bien y nos vemos en el siguiente video.